Muchas gracias, Nadia. A continuación, escucharemos al médico radiólogo Eric Villarreal con el tema aplicación de ultrasonido en lesiones musculotendinosas. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Es la presentación antes del almuerzo, así que vamos a tratar de ser breves. Siempre me ha tocado estar del lado allá, ahora me tocó del lado acá y entiendo la importancia del almuerzo en este momento. Me tocó hablar sobre ultrasonido en la evaluación de lesiones musculoesqueléticas. Ok, el ultrasonido es una técnica versátil, barata, bajo costo, es bien accesible, a diferencia de estudios de resonancia magnética. Muchas veces en equipos deportivos lo tienen hasta en los campos, en los estadios, para el abordaje inicial y generalmente no tiene ninguna contraindicación a diferencia de estudios como la resonancia magnética. Una cosa que bien importante, que es operador dependiente, hace unos años atrás escuchaba al doctor Onedera, radiólogo musculoesquelético, poner una foto de un ultrasonido al lado de un cachorrito, de un perro, y es cierto, o sea, un equipo de ultrasonido de manos inexpertas es muy peligroso porque puede diagnosticar un artefacto como un desgarro y llevar a un mal tratamiento a un paciente, o simplemente no ver una lesión que está cicatrizando y decir que el paciente no tiene nada. Entonces, la experticia es muy importante. A mayor grado de experticia, mayor grado de certeza diagnóstica y mayor utilidad en la información que se obtenga. El uso de ultrasonido en patología musculoesquelética va desde la patología muscular, tendinosa, articular, importante para confirmar la sospecha diagnóstica, evaluar la extensión de la lesión, que eso es muy importante, porque para la planeación del tratamiento hay que saber qué tanto compromiso hay de la lesión muscular. Y muchas veces en guía de procedimientos, como ya lo mencionaron, como la aplicación de plasma rico en plaqueta. Para evaluación de lesiones musculotendinosas es importante conocer la anatomía topográfica, o sea, tienes que saber dónde se origina el tendón, el vientre muscular, dónde se inserta. Como se demostró en las charlas anteriores, los isquiotibiales son biarticulares, empiezan en la tuberosidad isquial, la sección de la porción corta del bíceps y se insertan por debajo de la rodilla. Muy importante es el concepto que ha cambiado de años atrás, en donde simplemente se medía la extensión de la lesión y ahora se han enfatizado mucho en lo que es la histoarquitectura del músculo. No es lo mismo una misma lesión con iguales dimensiones si va afectando diferentes estructuras dentro de la arquitectura del músculo. Y muy importante es conocer las clasificaciones para tener un idioma en común. Esta es la clasificación de Petrons, la más reconocida, la antigua, grado 0, que era completamente normal, y la grado 3, que era un desgarro completo. De esas clasificaciones han evolucionado, han cambiado mucho, porque lo que están tratando de encontrar son clasificaciones que se reproduzcan y que le den una información en cuanto al pronóstico de una lesión. Se han creado clasificaciones como la de Múnich, en donde está el área de la lesión, si afecta o no afecta el tendón central, la miotendinosa. Hace como 5 años atrás, la clasificación británica, en donde establecían las lesiones en base al área, en base a qué estructura dentro del músculo estaba afectado y si había una separación o una separación. En 2019 entra en un grupo de españoles y hablan de lo que es el papel de la matriz extracelular dentro de las lesiones musculares. Y en 2020 sacan una clasificación en donde incorporan esta información, que no es más que entender, en la charla anterior, lo de la unión miotendinosa en la parte de imagen. Es entender, volver hacia atrás las clases de histología, en donde estaba el epimicio, el perimicio, el epimicio, y las uniones miotendinosas y uniones mioaponeuróticas, y su interpretación en cuanto a las lesiones. Como ven, una misma lesión de un mismo tamaño puede tener un significado diferente dependiendo de la estructura. Una lesión que solo afecte estructura miofibrilar va a tener un mejor pronóstico de una lesión en donde afecte el tendón central. Por eso, en las clasificaciones actuales
le dan tanto énfasis a eso, porque eso es una información importante tanto para el ortopeda como para el fisioterapeuta, porque va a determinar el pronóstico de cuánto tiempo es el return to play, o sea, volver al juego de ese paciente. 3 lesiones, misma topografía, misma extensión, diferente pronóstico. La primera lesión era una interrupción del tendón central. Esa tiene un pronóstico de la que únicamente tiene una disrupción de las miofibrilas y el tendón central preservado. Lo mismo aplica en lo que tenemos en patologías como el recto femoral. Antes se medía el tamaño de la lesión y con ese tamaño de la lesión, el tamaño del hematoma, entonces se daba un pronóstico en base a eso. Ahora se ha encontrado que no únicamente eso, sino que dentro de la estructura te va a dar la información y te va a decir qué tan grave es esa lesión. Muchas veces no entendíamos por qué pacientes con la misma lesión, ejemplo en los gastrocnemios, a unos le iban tan bien que regresaban a su actividad deportiva con el mismo tamaño de hematoma y otro tenía meses y todavía no podía regresar a su actividad deportiva. En las lesiones musculotendinosas hacemos énfasis en lo que son los isquiotibiales, los gastrocnemios, y la evaluación de la cadera o los cuádriceps. Importante conocer la anatomía topográfica y sonográfica. Las imágenes de resonancia tienen excelente definición del detalle anatómico, al igual que el ultrasonido, pero cuesta más entenderlo. Pero lo importante es que te permite ver el penacho, o sea, la orientación de la fibra, su unión al tendón central, su unión a la fascia y la unión miotendinosa distal. Disrupción o alteración en esa arquitectura te va a dar un diagnóstico de un desgarro que puede ser del tendón central, de las fibras, o completamente cuando se rompe la fascia en donde hay un gran hematoma intermuscular. Conocer la anatomía básica y cómo se ve algo normal te va a permitir determinar cuando algo no es normal. En este caso, un desgarro del aspecto central del músculo recto femoral, en donde se ve una zona hipoecoica en la parte central que envuelve el tendón central de este músculo. Un desgarro del cuádriceps, en su imagen a la mano derecha, en donde se ve un hematoma, donde hay disrupción, y simplemente en el otro hay una contusión grado 2, donde solamente hay un edema, un aumento de la ecogenicidad. Esa información te la da el ultrasonido, pero el ultrasonido también te ve en los desgarros crónicos cuando tú tienes cicatrices maduras y cicatrices fibróticas crónicas. O sea, la cicatriz fibrótica es la imagen a la derecha, que es una imagen hiperecoica señalada con las líneas, con las flechas rojas, y una imagen inmadura es que todavía ese paciente muchas veces puede sentir todavía molestia en hacer actividad física. Esa información también te la brinda el ultrasonido. En la evaluación de los isquiotibiales, dependiendo del nivel, así va a ser la utilidad o no la utilidad del ultrasonido. Está bien determinado que si es en el vientre muscular o en el tendón distal, el ultrasonido te va a ayudar porque te va a poder definir la evaluación del tendón central, de las miofibras, la ruptura de la fascia. Pero si son los tendones en la parte de su inserción proximal, la imagen de resonancia te va a dar más información. Este es un desgarro del bíceps femoral donde se observa un gap, hay una interrupción completa del músculo, hay un hematoma. Esta es una imagen de resonancia, como ven, intercambio de imágenes porque realmente las clasificaciones muchas veces son tanto para ultrasonidos como para resonancia. Entonces, vemos una lesión y su evolución con el tiempo. Cuando un desgarro es crónico, ya no se va a ver brillante en las imágenes con supresión grasas o inversión-recuperación, sino que vamos a ver una cicatriz fibrosa que es una imagen hipointensa. Este es un desgarro, una abulsión de los tendones, de los isquiotibiales. Para saber el manejo de estos pacientes, tenemos que saber qué tantos tendones están afectados. El ultrasonido no te va a poder responder eso. Muchas veces son jugadores deportistas que tienen los músculos muy gruesos y el poder de penetración del haz de ultrasonido no te va a llegar hasta allá. A veces tienes que usar hasta transductores convexos para poder ver eso. Y muchas veces lo preferible o lo recomendable en eso es evaluar con imágenes de resonancia. El desgarro del tendón distal del bíceps puede verse tanto en ultrasonido como en resonancia y se van a ver imágenes similares. Vamos a ver disrupción de fibras, hematomas intermusculares. Las diferentes clasificaciones lo que buscan es dar un pronóstico a esas lesiones y cuánto tiempo van a tener esos pacientes fuera de actividad. En la clasificación la publicada en el 2020 por el doctor Valios, el doctor Pedret, que trabajan mucho con los equipos españoles,
Ellos hablan de las lesiones del gastrocnemio y su nuevo abordaje. Ellos encontraron una clasificación que les permitía predecir el tiempo en que ese paciente podía regresar. O sea, una cosa que nosotros normalmente veíamos en la consulta de pacientes con la misma lesión y que el paciente te decía que a este le apliqué un plasma rico en plaqueta y de una semana después estaba jugando, y hay otro que aunque le pongas plasma rico en plaqueta puede pasar hasta 4 o 5 semanas sin regresar a su actividad. ¿Y qué encontraron? Dependiendo de la anatomía, él clasificó las lesiones si únicamente afecta el patrón miofibrilar, si afecta la fascia, si afecta el tendón libre o si afecta una lesión combinada. O sea, lo estableció si únicamente tiene afectación de la fibra, es un grado 1, es un buen pronóstico. Si rompe más del 50%, te rompe parte de la fascia, ya es un grado 2A, si es menos del 50, más del 50 un grado 2B. Un concepto muy importante es la parte de la aponeurosis libre, que es la parte donde termina la unión miotendinosa y se extiende antes de llegar al tendón aquilio. Esta afectación es de muy mal pronóstico, aunque no tenga un hematoma grande. Si tienes un desgarro del gastrocnemio con esto, ese paciente para regresar va a demorar mucho. Y el hematoma no te va a ayudar porque esos son estos pacientes que la lesión es muy pequeña, a veces es difícil encontrarla en ultrasonido y el paciente es muy sintomático. Y las combinadas que pueden ser una grado 3 con una grado 2 con grandes hematomas intermusculares. Ellos en ese trabajo agarraron 120 pacientes y los clasificaron y establecieron cuánto tiempo de evolución o cuánto tiempo de recuperación tenían esos pacientes debido a su clasificación. Obviamente la grado 3 y la grado 4 eran las que tenían más de 6 semanas a veces de regresar o de recuperarse. Como le dije, las diferentes clasificaciones lo que busca es darle al clínico o darle al fisioterapia una información de cuánto tiempo, de qué tan afectado está la citoarquitectura de ese músculo y asimismo qué tanto va a demorar ese paciente. O sea, un paciente que no completa su terapia o su fisioterapia es un paciente que va a relesionarse. Y muchas veces son estos pacientes como que se dañan el tendón central, el paciente viene y se dice que se siente bien y que puede jugar y después de 2 partidos ya de nuevo está de vuelta con el ortopeda con otro desgarro. Son lesiones, ejemplo, del tendón central que cicatrizan muy lentamente y que necesitan más tiempo, pero el paciente quiere jugar porque la primera pregunta que terminan cuando terminas de hacer el ultrasonido es ¿cuánto tiempo demora en regresar? La cadera también puede ser evaluada con el ultrasonido, obviamente tienes que conocer la anatomía, el tendón del recto femoral tiene sus 3 cabezas, la porción directa, la indirecta, la capsular, cada una es abordaje dependiendo del ángulo que uses, pero asimismo, si no sabes lo que estás buscando vas a encontrar tendinopatías que no existen o desgarros que no existen. Permite evaluar lo que es el recto femoral, un desgarro de la porción indirecta del recto femoral se va a ver diferente a un desgarro de la porción directa en su tendón central. La pubalgia también es evaluada con el ultrasonido, las lesiones del core, generalmente el paciente que se queja de pubalgia en resonancia, el diagnóstico más frecuente es una osteitis de la sínfisis del pubis. El ultrasonido te permite ver con más definición, porque si no usas los protocolos de resonancia dirigidos al core como tal y te hacen un protocolo de una pelvis completa, simplemente vas a hacer cortes muy grandes y vas a perder lesiones muy pequeñas. Entonces, un protocolo de resonancia como de screening con los cortes tradicionales se te van a perder muchas lesiones. El ultrasonido te permite ver cosas más pequeñas de mayor resolución si sabes lo que estás buscando, dónde se inserta el recto femoral, dónde se inserta el aductor largo, dónde está el tendón conjunto, la aponeurosis conjunta. Podemos ver lesiones de tendones en la inserción del aductor largo, una ruptura parcial, una lesión del core, o puedes ver simplemente campos de tendinopatía, la imagen de resonancia a la derecha, si te dan cuenta, solo se ve un sutil cambio de alteración de intensidad de señal y en el ultrasonido te ve mucha más alteración. O puedes ver lesiones que se ven iguales tanto en resonancia como en ultrasonido, donde vas a ver un desgarro del tendón del aductor en su inserción. El desgarro mioponeurótico del recto femoral, la imagen que veían en la resonancia, se ve igual en la imagen de ultrasonido. Se va a ver un hematoma en la parte posterior donde se unen las fibras musculares con la aponeurosis. Como ven, es como hemos hecho un vistazo rápido de diferentes lesiones de miembros inferiores de pubalgia que se pueden ver tanto en ultrasonidos como en resonancia, pero lo importante de eso es, uno, conocer lo que se está buscando. Si uno no sabe cómo se ve lo que se está buscando, nunca lo va a encontrar. 2,
Un ultrasonido mal realizado simplemente lo único que le va a dar una desinformación al clínico y una frustración al paciente. El paciente que entra con un síntoma y sale de una sala de ultrasonido y dice, usted no tiene nada. Entonces, simplemente hay desgarros miofibrilares que se van a ver simplemente como tenues aumento de congenicidad y el paciente tiene sintomatología y tiene un desgarro. Entonces, es una herramienta útil en la evaluación de lesiones, es operador dependiente, la experiencia es necesaria, la información que se obtiene de un buen ultrasonido permite llegar a un diagnóstico. Según la clasificación que se use, te va a dar un pronóstico para predecir el tiempo de retorno al juego o retorno a su actividad deportiva. Muchas gracias por la invitación.